Muy bien, 7:32 en la primera hora, gracias a la gentileza del señor economista Marco Flores Troncoso, exministro de Finanzas, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, un gusto saludarlo, un saludo para su audiencia. Gracias a usted gracias por la gentileza de atendernos. A ver, ¿debemos o no alegrarnos, debemos aplaudir la anunciada renegociación de los bonos luego de que el lunes se conoció que la mayoría de bonistas con porcentajes superiores al 95, 96, 97% aceptaron la propuesta planteada por el gobierno ecuatoriano? ¿Es o no positivo en realidad el anuncio generado por el gobierno del presidente Moreno? Es positivo que el Ecuador tenga una renegociación, porque la renegociación de la deuda es imprescindible para el Ecuador. Es un hecho absolutamente necesario, pero también es absolutamente insuficiente. Y para contestar su pregunta, déjeme indicarle algo. Vea, justamente el día de ayer, el consejero presidencial González revela por primera vez que el precio de los bonos soberanos que se renegociaron el día de la renegociación estaba en 45 centavos de dólar. Para contestar su pregunta, lo primero que hay que resolver es si estaba en 45 centavos de dólar, ¿cómo fue que pagaron 91.4? La diferencia de casi 50 centavos por dólar se la ganó alguien. Pero no solo eso, sino que el precio de los bonos el 27 de marzo, en promedio, a 30 centavos de dólar, una reducción de 70%. El Ecuador paga 91.4 centavos por dólar. ¿A usted le parece que esa es una buena renegociación? A nadie le puede parecer. Esa es la razón por la cual los acreedores concurrieron masivamente a una propuesta tan fantástica presentada por el gobierno del Ecuador. Y le voy a decir algo más sobre esto. Algún momento, con autoridades independientes, los responsables de esto le van a tener que explicar y responder al país. Porque lo que se tenía, evidentemente, era que haber iniciado las renegociaciones desde la base del precio de mercado de los bonos. Es decir, el precio que los bonos registraban en el mercado, a partir desde ahí, no. El Ecuador de entrada ofreció 91.4 centavos por cada dólar, cuando el precio de los bonos llegaba a 30 centavos. Ahora, esto no tiene nada que ver con la necesidad. Esto es responsabilidad de Martínez y de los asociados, de la gente que trabajó con él. A ver, entonces, para entenderlo, lo que se está haciendo, digamos, lo que está haciendo el Ecuador, lo que hizo el Ecuador es ofrecer un valor de casi 3 veces más del que estaba en este momento en el mercado. ¿Eso es lo que ha ocurrido? Pero por supuesto, quien lo está diciendo es el propio González, que es uno de los asesores económicos. Pero, economista, 3 veces más. Pero Fabricio, mire, esto es importante que los periodistas y la ciudadanía lo tengan en claro, para que no le metan al país gato por liebre. Este es el primer punto. El segundo punto, la renegociación de la deuda como tal es imprescindible para el Ecuador. Era imprescindible limpiar los 2 primeros años del pago de intereses. De capital no, porque el Ecuador no tiene que pagar. Sin renegociación no tiene nada que pagar los 2 primeros años. Recién en el año 2023 tiene el primer pago de capital. Entonces, no significa esto que no haya que haber hecho la renegociación. La renegociación era absolutamente necesaria, pero como le digo, insuficiente. Cuando usted hace una renegociación, son 4 variables las que intervienen. Y me voy a referir a esto que le están diciendo al país, que aquí tenemos una rebaja de 1.540 millones de dólares. Cuando usted hace una renegociación, hay 4 variables que intervienen. La una es el precio en este caso de los bonos, ¿verdad? La otra es el tiempo que usted necesita para la renegociación. Una variable importante, el tiempo medido en años. La tasa de interés o el cupón. Cuando hay una tasa de interés tan alta como la que paga el Ecuador, en promedio 9.3%, se solicita, se pide una renegociación, seguramente concentrarse en reducir la tasa. Entonces usted tiene el plazo para pagar, la tasa de interés y algo que es sumamente importante, el periodo de gracia. Si no tengo dinero, como es el caso del Ecuador, necesito un debt relief, como se llama en inglés al periodo de gracia, al desahogo financiero. Necesito un tiempo para no pagarles ni capital ni interés. Estas variables conjuntas entre sí arrojan un resultado final. Cuando usted analiza el resultado final,
¿Cuánto es lo que ahorra el Ecuador con la renegociación versus a lo que tiene el Ecuador sin la renegociación? Al final del plazo, el flujo de ahorro es 902 millones de dólares, no 1.540 millones. 902 millones de dólares, pero en 20 años, lo cual significa un ahorro promedio anual de 45 millones de dólares mensuales. ¿Y cómo sobre una deuda total que tiene el Ecuador? ¿Y cómo había presentado? 1.500 millones de dólares. Economista, perdón que le interrumpa. ¿Cómo había presentado en cambio el Ejecutivo, el ministro de Economía, Richard Martínez, el ahorro de 1.500 millones de dólares? ¿Lo había presentado como un ahorro inmediato o en los 20 años que dice usted? No, pues es que para iniciar la renegociación, entonces le dice Martínez dice a los tenedores, muy bien, el ahorro que yo acepto aquí es de 1.540 millones. Entonces anotamos en primer lugar, redúzcame el capital en 1.540 millones. Es una variable, pero luego intervienen las otras variables, porque lo que no le han dicho al Ecuador, le dijeron aquí hay un ahorro inicial de 1.540 millones de dólares, pero lo que no le dicen al Ecuador, que el Ecuador se ha comprometido a pagar durante 10 años adicionales intereses. Y justamente tiene que pagar los intereses cuando la tasa de interés es la más alta de la renegociación. Entonces, esos 10 años antes no estaban considerados. Ahora hay que pagar 10 años más de intereses. Tiene un costo enorme para el Ecuador. Cuando usted toma en cuenta todos los costos y todas las potenciales ventajas, hace las sumas y las restas, al final del plazo programado, en este caso de 20 años, es el plazo que ellos han escogido innecesariamente, porque con 15 era suficiente. Al final de los 20 años, el ahorro del flujo, en definitiva, del flujo de recursos es 902 millones de dólares. Pero le hablan de una variable inicial de 1.540, cuando hay otras variables que reducen el ahorro, como lo que le estoy diciendo, el hecho de pagar durante 10 años más intereses que antes no íbamos a pagar. Entonces, aquí no hay nada como para sentirse orgulloso y mucho menos para considerar que esto es un legado histórico. ¿Legado histórico de qué? Oiga, pero usted... Lo que han tenido los argentinos. Aparte de eso, mire, Fabricio, le vuelvo a repetir, la renegociación para el Ecuador es indispensable. El Foro de Economía lo propuso hace 30 meses, ¿no? El señor le han hecho recién, nosotros lo propusimos hace 30 meses. Pero tiene que considerar todas las variables, pues, no solamente una. Si yo tengo este ahorro y las otras variables, para tener el resultado final. Yo quisiera que nos explique, por ejemplo, porque las comparaciones muchas veces son odiosas, pero generalmente son necesarias. Y hay que hacer una comparación con lo que ha pasado con Argentina. En las últimas horas, y esto lo publica BBC Mundo hace poco, el gobierno del presidente Alberto Fernández anunció que llegó a un acuerdo con acreedores extranjeros para reestructurar 65.000 millones de dólares. ¿Hay una diferencia o hay similitudes del proceso de Alberto Fernández en Argentina con el que llevó adelante Lenín Moreno y su equipo económico con los tenedores de los bonos? ¿Hay diferencias y similitudes? ¿Qué nos puede comentar, economista Marco Flores? Hay diferencias enormes. Para empezar, el proceso argentino fue público, abierto. Las condiciones que propuso Argentina fueron abiertas a la academia. Además, fueron aprobadas previamente por el Senado argentino. Estuvo en conocimiento de la gente, se recibieron opiniones de la academia, de los economistas. Aquí se hizo en secreto. Aquí nos contaron cuando habían resuelto. Nadie pudo en el Ecuador opinar. Esta es una primera diferencia. Y por supuesto aquí la Asamblea ni siquiera se ha enterado. Allá la Asamblea tiene que aprobar en primer lugar la reestructuración. En segundo lugar, los argentinos comenzaron a renegociar comenzando por el precio de sus bonos en el mercado, que es lo que debía haberse hecho. Es decir, ¿cuánto valen mis bonos en el mercado? A ver, vamos a renegociar. Usted no puede fijar un precio de negociación a partir del cual comiencen las negociaciones. Esto es lo que ha hecho el Ecuador, en cambio. Pero no solamente eso, pues no, sino que los argentinos vienen negociando desde casi 6 meses atrás, 5 meses atrás, en este tira y afloja. Comenzaron con una propuesta mucho más fuerte, han ido reduciendo, han ido ajustando, los acreedores han ido cediendo los argentinos y llegan finalmente a la propuesta que ya se conoce. Y esa propuesta es una propuesta sumamente ventajosa para Argentina. ¿Cuál es la tasa de interés para el Ecuador? El Ecuador reduce la tasa de interés al 5.3% de interés anual y Argentina al 3.1%. En el Ecuador usted realmente no puede calcular el valor presente neto porque está afectado por varias cosas que hicieron en el Ecuador.
Pero vamos a tomar el valor presente neto porque al señor Martínez y a los amigos de él les gusta hablar del valor presente neto. Ellos han acomodado las cosas para determinar un valor presente neto, ¿no? Han puesto una tasa arbitraria para que les cuadren las cosas. Pero vamos a hablar del valor presente neto. El valor presente neto es cuánto vale el dinero hoy que me van a pagar en 20 años. En este caso, en 20 años tienen que pagar el Ecuador. Entonces usted lo calcula. Ese valor presente neto para los argentinos significa aproximadamente, bueno, por debajo del 55%. En el Ecuador es 60%. O sea, es más caro lo que tiene que pagar el Ecuador. A eso añádale la tasa de interés. Pero no se olvide además de un asunto importante. Argentina viene renegociando desde el default. Argentina estaba en default desde el mes de mayo. Tenía condiciones mucho más difíciles y sin embargo tiene resultados mucho más positivos. Pero mire usted que a nosotros no hemos renegociado. Pero mire usted lo que nosotros hicimos fue hacer una oferta fabulosa para los acreedores. ¿Quién no iba a tomar esa oferta? Por eso tiene una respuesta inmediata, masiva, de casi el 100%. Difícilmente usted obtiene eso. Y menos en 15 días, que es lo que el Ecuador se ha demorado. Entonces, eso resulta de ser producto de ¿qué? De las condiciones favorables que encuentran los acreedores. Si usted compró bonos ecuatorianos, no digamos al 25% en promedio que estuvo el 27 de marzo, pero si usted compró los bonos en promedio, como dice el asesor del gobierno, como dice el señor González, usted compró al 45% del valor nominal. Y viene un país y le dice, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar 91.4 centavos por dólar. ¡Bomba! Usted calcula y dice, yo pagué 45, me paga 91.4. ¡Bingo! Claro. ¿No? Inmediatamente. Eso es lo que ha pasado. Oye, economista. Le vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con la necesidad de la reestructuración. Estamos hablando de la forma en que se ha condicionado. Sí, de acuerdo. ¿Cuáles son los costos para el país? Yo le entiendo que conceptualmente usted está de acuerdo con la reestructuración, pero usted cuestiona la forma como se lo ha hecho. Ahora, yo le hablaba de la similitud con Argentina o las diferencias con Argentina. Usted nos recordaba que desde mayo Argentina estaba en default, o sea, estaba en moratoria de los pagos. A diferencia del Ecuador en marzo-abril hizo pagos a tenedores de bonos para supuestamente generar confianza, o al menos eso fue lo que dijo la autoridad económica, para generar confianza en los mercados internacionales. Lo que yo quisiera entender es por qué Argentina no lo hizo y nosotros sí lo hicimos, y Argentina igualmente llega a una renegociación con los acreedores. Usted es un periodista inteligente, y no le digo por halagarlo, sino porque lo que acaba de decir lo demuestra. Vea, Fabricio, el problema aquí es que se presenta de manera maniquea los resultados a la opinión pública. Simplemente para engañarla, como siempre se hace en el Ecuador. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Hace pocos días nosotros, como Foro de Economía, no se olvide que el Foro de Economía es quien propuso la renegociación hace 30 meses, de manera que nosotros somos los que estamos realmente de acuerdo con renegociar, pero también propusimos la reestructuración de la deuda con los chinos, con los acreedores chinos y tailandeses, que no se ha dicho una palabra. Mire, voy a contar lo que usted señala. El pago que hace el señor Martínez entre marzo y abril de 1.231 millones de dólares destruye el concepto de valor presente porque no es tomado en cuenta. Voy a explicar. Hace pocos días nosotros pusimos en las redes sociales un estudio completo sobre esto, calculando el costo de oportunidad para el Ecuador, que supera los 5.000 millones de dólares. Déjenme explicarle esto. En marzo 24, dijo Martínez marzo 24, en realidad él pagó marzo 20, cuando hizo la cadena nacional y dijo que iba a pagar al otro día, ya había pagado. ¿Cómo se verifica eso? Por el movimiento de la Reserva Internacional. Él pagó el 20 de marzo, pero dijo que iba a pagar el 24 cuando yo había pagado. ¿Cuánto pagó? Pagó el capital e intereses de los bonos 2020, como 340 millones de dólares. Pero luego, estos pocos días antes de iniciar la renegociación de la deuda, luego anticipa 2 pagos, es decir, prepaga 2 obligaciones crediticias con 2 bancos, con el banco Credit Suisse y el banco Goldman Sachs, y les anticipa el pago de aproximadamente 900 millones de dólares. Pero resulta que Goldman Sachs y Credit Suisse eran tenedores importantes de bonos ecuatorianos, ojo, tenedores importantes de bonos ecuatorianos, y les paga los 2 créditos. ¿Qué tenía que haber hecho el señor Martínez? Cualquier persona a que usted le pregunte como ministro de Finanzas independiente,
que haya sido ministro de Finanzas independiente, usted hubiera pagado, ninguno hubiera pagado, ninguno de las personas con las que yo he conversado hubiera pagado. ¿Por qué? Porque esos 1.200 o 31 millones de dólares que el señor Reste pagó en medio de la reestructuración, por supuesto pasándose por encima de la pandemia y de todo lo demás que ya sabemos, ese era el dinero que el Ecuador tenía que poner encima de la mesa. Si ya decidieron pagar, cuando se sentaron a la renegociación, teníamos que nunca se ha sentado Martínez de la renegociación, cuando se sentaron a la renegociación las AFEDES, debería decir, a ver, el Ecuador tiene aquí 1.231 millones de dólares para empezar a hablar. ¿Ustedes qué me ofrecen? ¿Cómo me mejoran tasa de interés? ¿Me mejoran plazos o me mejoran la quita del capital? Vamos viendo a dónde podemos llegar, porque yo tengo para empezar a jugar esta renegociación 1.231 millones. Eso no se hizo, se pagó antes. Entonces el resultado que usted tiene, ¿no?, es muy ventajoso para los tenedores, pero no para el Ecuador. El Ecuador podía y debía haber obtenido mejores condiciones de renegociación. Mejores condiciones de renegociación. Correcto. Eso es lo que está diciendo el Foro de Economía. Economista. Entonces, le salen y le cuentan al país, pero hemos obtenido 1.540 millones de dólares. Sí, pero hablando solamente de la reducción del capital. ¿Y qué pasó con la tasa de interés? Pues, correcto. La tasa de interés no vamos a pasar 10 años más. Ahí me queda claro. Economista, le pido una respuesta cortísima, me queda un minuto, y es una pregunta recurrente que yo mismo me la hago y se la hace un montón de gente que me escribe. ¿Podemos conocer en algún momento quiénes son los tenedores o ese, como ha sido históricamente, es el secreto mejor guardado? Esa es otra cosa, ¿no? Haber esto manejado en secreto, verdaderamente inconcebible. Inconcebible. Nadie sabe ni siquiera cuánto le pagan a las AFED, solo Martínez y sus amigos. Yo le voy a contestar eso diciéndole una cosa. En algún momento ellos van a tener que rendir cuentas de esta renegociación. En algún momento se investigará. Y ahí seguramente vamos a conocer a los tenedores de los bonos. Para mí eso no es tan importante por una razón. Porque los tenedores de los bonos generalmente son terceros a nombre de primeros. Entonces usted lo que va a conocer son los terceros. Pero se podrá conocer. Lo fundamental será desentrañar la forma en que se ha conducido esta renegociación y los resultados obtenidos a la luz de lo que digan los peritos de resultados prácticos que el Ecuador podía y debía haber obtenido. Entonces no me vengan a decir aquí, no, estos se oponen a la reestructuración. No, no nos oponemos. Lo que nos oponemos es a llevar una reestructuración en la forma en que ha sido llevada para el Ecuador. Correcto. Economista, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día. A la orden, igualmente. Muy amable. A Marco Flores Troncoso, exministro de Economía y Finanzas, aquí en A Primera Hora con una visión crítica sobre la renegociación de los bonos que ha sido presentada esta semana por el gobierno del presidente Lenín Moreno. 7:49 en A Primera Hora.